A ver, imaginemos esto. Un trabajador está en las alturas, sufre una caída, pero su sistema, su equipo, funciona a la perfección. El arnés lo detiene. Podríamos pensar que ahí termina la historia, ¿no? Que es un final feliz. Pues no. La realidad es que el peligro más grande, el verdadero, apenas está por comenzar. Y esto nos lleva a una pregunta que es clave. Siempre damos por hecho que el arnés es el héroe, que con eso basta. Pero, ¿de verdad es suficiente para salvar una vida? La respuesta es mucho más complicada de lo que parece y nos obliga a mirar más allá de ese primer instante de la caída. Sí, claro, la caída es el momento más dramático, lo que impacta. Pero la emergencia de verdad, esa carrera contra el tiempo, empieza justo en el momento en que la persona queda suspendida, inmóvil. Y esa es una situación que, peligrosamente, casi siempre se subestima. El nombre técnico es trauma por suspensión. ¿Y qué es lo que pasa en el cuerpo? Es bastante simple, la verdad. La gravedad hace su trabajo y toda la sangre se empieza a estancar en las piernas. La consecuencia, que el cerebro, los riñones y otros órganos vitales se quedan sin el oxígeno que necesitan para funcionar. Es una emergencia silenciosa, pero que puede ser letal. Y aquí viene el dato que de verdad pone las cosas en perspectiva. La muerte puede ocurrir en menos de 30 minutos. Ojo, no estamos hablando de horas. Es un tiempo muy, muy corto. Esto convierte lo que podría ser una simple espera en una crisis que necesita una respuesta inmediata. Aquí, el tiempo, literalmente, es vida. Ok, ya entendimos la gravedad del problema. Ahora hablemos de la única solución real, un plan de rescate. Pero no una idea vaga o un ya veremos qué hacemos. No, hablamos de un protocolo detallado, que se haya practicado y que sea específico para cada situación y cada lugar de trabajo. Un plan de rescate es, en esencia, el guión para salvar una vida. Y quiero insistir en esto, no es un documento genérico que se copia y pega. Tiene que considerar los escenarios de ese lugar, las condiciones de ese momento y los recursos que de verdad se tienen a la mano. Es, pues, una estrategia hecha a la medida. Y esto nos lleva a un mito muy, pero muy peligroso. Creer que llamar al 911 es un plan de rescate. Es un error gravísimo. Los servicios de emergencia pueden tardar mucho en llegar o simple y sencillamente no tener el equipo o el entrenamiento para un rescate técnico en alturas. La responsabilidad de actuar de inmediato siempre es del equipo que está ahí, en el sitio. Entonces, ¿cómo se ve un buen plan de rescate? Para que sea más fácil de entender, podemos dividirlo en tres pilares, tres partes fundamentales que tienen que trabajar juntas a la perfección: el personal, el equipo y los procedimientos. Vamos a empezar con lo más importante, el factor humano, las personas. Un plan es solo un papel si no hay un equipo competente, preparado para ejecutarlo bajo una presión brutal. El entrenamiento constante y tener los roles bien claros es absolutamente esencial. Y dentro de ese equipo, no todos hacen lo mismo. Pensemos en un rescatista autorizado como la persona que está entrenada para ejecutar el rescate, para seguir el plan al pie de la letra. Pero el rescatista competente, bueno, ese va un paso más allá. Es quien puede analizar los riesgos, diseñar los procedimientos y supervisar toda la operación. Se necesitan ambos. Además, el rescate no es cosa nada más de los que suben y bajan. El equipo en tierra es fundamental. Se necesita gente que apoye con el equipo, un coordinador que esté llevando la batuta de toda la operación y, por supuesto, gente de primeros auxilios lista para actuar en cuanto la persona esté en un lugar seguro. Pasemos al segundo pilar, el equipo. No se puede hacer un rescate técnico con herramientas improvisadas. El equipo especializado tiene que estar ahí, en el sitio, ya inspeccionado y listo para usarse. Esperar a que alguien lo traiga no es una opción viable. Y hablamos de equipo muy específico, como cuerdas que casi no se estiran, aparatos para descender de forma controlada, poleas para hacer sistemas que nos den ventaja mecánica, mosquetones de seguridad y algo crucial, anclajes certificados que de verdad aguanten las cargas de un rescate. Y llegamos al tercer pilar, los procedimientos. ¿Qué hacemos primero? ¿Quién da las órdenes? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Tener un procedimiento claro elimina las dudas y la improvisación en un momento de máximo estrés. Asegura que la respuesta sea organizada y, sobre todo, segura. Casi cualquier rescate, no importa cómo o dónde sea, sigue una lógica de 4 etapas. Todo arranca con evaluar la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué riesgos hay? Después, con esa información, se planea el rescate. Luego viene la ejecución de ese plan y al final la atención médica una vez que la persona está a salvo. Bueno, ya conocemos los componentes de un plan. Ahora veamos rápido cómo se ejecuta, porque no hay una sola receta para todos los casos. La técnica correcta depende por completo del escenario que se presente. Generalmente hay 3 grandes enfoques: el ideal,
el mejor de los casos. Es el autorrescate, cuando el mismo trabajador tiene las herramientas y el conocimiento para ponerse a salvo. Si eso no es posible, pasamos al rescate asistido, donde se usan sistemas mecánicos para subirlo o bajarlo. Y ya en los casos más complejos, se necesita el rescate con descenso, donde un rescatista tiene que llegar directamente hasta la víctima. Y aquí va un punto vital. Incluso después de un rescate exitoso, nunca se debe acostar a la víctima de inmediato. Toda esa sangre que se acumuló en las piernas, que ya no tiene oxígeno y está llena de toxinas, podría regresar de golpe al corazón y provocar un paro cardíaco. Lo correcto es mantener a la persona en una posición semisentada. Y con esto llegamos al mensaje más importante de todo este análisis. Un plan de rescate que está guardado en un cajón simplemente no sirve para nada. El objetivo no es tener un documento para cumplir con una norma, es desarrollar una capacidad real y probada para actuar. Entonces, el punto clave es este. Un plan de rescate efectivo tiene que estar por escrito, sí. Tiene que ser específico para cada sitio y tarea. Tiene que estar respaldado por el equipo correcto y disponible ahí mismo. Y, lo más importante de todo, tiene que practicarse una y otra vez. Los simulacros son la única manera de saber si el plan va a funcionar cuando de verdad se necesite. Esta frase lo cambia todo, ¿verdad? La meta no es la burocracia de tener un documento, sino la habilidad real y tangible de poder salvar a un compañero. Es tener una capacidad, no solo un papel. Y con esto cerramos, dejando una pregunta para la reflexión. En cada lugar donde se trabaja en alturas, la pregunta fundamental que todos deberían hacerse no es si tienen un plan, es si ese plan representa una capacidad genuina, probada y lista para salvar una vida en cuestión de minutos.